Buenos días, hermanos. Para mí es un gusto volver a saludarlos y volver a estar aquí con ustedes, compartir un poquito acerca de lo que Dios ha hablado a mi vida y quiere hablarnos a nosotros, ¿sí? Eh, Vamos a entregarle ese tiempo. Antes de comenzar, vamos a entregar ese tiempo al Señor, que sea el Espíritu Santo hablándonos, que sea el Espíritu Santo dando el mensaje que Él quiere dar a nuestra vida. Así que gracias, Señor, te damos las gracias porque nos permite vivir otro día más, porque nos permite estar conectados a esta programación, Señor, a este en vivo, Señor, que tenemos este día, Padre. Yo te pido que seas tú quien hable, Señor, a nuestra vida. Yo te pido que seas tú glorificado con esta palabra, que seas tú quien se exalte, te exaltes tú, Jesucristo, con esta palabra que va a ser compartida. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver y entender. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, entonces vamos a hacer una pausa de lo que había estado compartiendo anteriormente, que es acerca de conociendo el Dios vivo. Y no es que vamos a hacer una pausa realmente, sino que no vamos a estudiar un atributo de Dios, sino que vamos a hacer un recordatorio esta mañana del por qué estamos estudiando acerca del Señor, por qué estamos tratando de conocer cuáles son las características de su carácter, ¿sí? Que son los atributos que hemos estado viendo. La última sesión vimos acerca de que Dios es inmutable y lo que significa para nosotros de que Dios no cambia. Y es que eso debería de ayudarnos a confiar más en Él, a tener fe en lo que Él dice, en lo que Él hace, porque sabemos que Él no cambia, ¿sí? Pero esta mañana vamos a hablar acerca de una breve explicación del Evangelio de Jesucristo y cuál es su aplicación al hombre, ¿sí? Y vamos a tocar un par de puntos y se lo voy a resumir. Vamos a entender que el mensaje central del cristianismo es el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Vamos también a explorar que el Evangelio son buenas noticias en donde se establece que solamente Jesús en la cruz pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios. ¿Sí? Vamos a entender también de que el hombre pecador puede ser perdonado de su pecado, reconciliado con Dios y recibir la vida eterna solamente por medio de la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Sí, y que el Evangelio no es algo nuevo, sino que Dios ya había prometido el Evangelio antes con sus profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que el Evangelio no es una filosofía o teoría interesante, sino que son las buenas nuevas de Dios que cambian las vidas de los hombres. ¿Sí? Entonces, como les repetía, vamos a comenzar por el mensaje central del cristianismo, ¿sí? Y el mensaje central del cristianismo es el evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio viene del griego eugelio, que significa buenas o gratas noticias. El tema central del evangelio es que hace aproximadamente 2000 años, durante la cumbre del Imperio Romano, el eterno Hijo de Dios entró a la historia humana. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y nació entonces Jesús de Nazaret. El propósito de su venida fue llevar los pecados de la humanidad y ofrecer su vida como sacrificio en nuestro lugar. Sí, le vuelvo a decir esto. El propósito de la venida de Jesús a la tierra fue el llevar los pecados de la humanidad y ofrecer su vida como sacrificio en nuestro lugar. Su muerte entonces, la muerte de Jesús en la cruz, satisfizo todas las demandas de la justicia de Dios que eran en contra nuestra, así como lo dicen estos siguientes pasajes, ¿ok? Vamos a ir al libro de Romanos. ah, y el libro de Romanos es por excelencia, digamos, que la carta que describe el Evangelio de Dios. Hay mucho contenido, mucha riqueza acerca del Evangelio. Prácticamente la palabra que más se menciona durante la carta de Romanos es la palabra Dios, ¿sí? Y podemos decir que es una carta acerca de Dios. Así que vamos a ir a Romanos 3, 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12.
Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto establece realmente de que no hay un ser humano que pueda ser justificado en sí mismo. Necesita un ser humano para ser justificado que Dios le justifique y vamos a ver eso más adelante. Ahora vamos a ir a Romanos 1, capítulo 1, un poquito para atrás. Romanos 1, del 23 al 26. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, que están removidos o quitados de la gloria de Dios. Todos, dice, pecaron y están destituidos o removidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí es donde le decía, no hay un solo hombre justo y no hay un solo hombre que pueda justificarse a sí mismo, pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en quién, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, por medio de creer en su sangre, ¿sí? Para manifestar su justicia. O sea, de esta manera Dios dice, el sacrificio que fue presentado en la cruz por Jesucristo ha satisfecho la justicia de Dios. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en la paciencia santa de Dios, los pecados pasados, con la mira, dice, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, o sea, de hacer ver su justicia. Dice, a fin de que Él, o sea, Dios, sea el justo. ¿Sí? Y eso quiere decir que la humanidad sepa que Dios es justo. ¿Ok? Recordemos la palabra manifestar que se mencionaba anteriormente. ¿Sí? En el versículo 25, manifestar su justicia. ¿Sí? Entonces Dios quería manifestar de que Él es justo ante la humanidad, ante los ángeles, ¿sí? Y que Él justifica, o sea, Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, después de haber leído este pasaje, podemos denotar que el problema del ser humano es la justicia de Dios. Dios es justo y es parte de su naturaleza. Y por problema quiero decir que es el problema y la solución también. ¿Sí? Dios es justo y es parte de su naturaleza. No puede coexistir con el pecado ni con el pecador. Sin embargo, Dios también es amor y está en su naturaleza. Él es amor. Él es el amor. Y esto se convierte en gracia, se convierte en misericordia, en paciencia para con el ser humano. Por eso Él mismo, Dios mismo, estableció un proceso para poder interactuar con el hombre mediante sacrificios de los animales inocentes, para que estos murieran por hombres culpables, como se vio a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y esto como un símbolo, una simbología, ¿sí? De lo que iba a venir en Jesús. Y todo esto para poder tener una relación con el hombre. Igualmente, Dios da una promesa, un plan de rescate para el ser humano, enviándose Él mismo en rescate, así como lo dice en Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 43, versículos del 11 al 12. Vamos a darle un tiempito para que puedan buscarle. Es Isaías, capítulo 43, versículos del 11 al 12. Y dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento, digamos que en la cultura judía se enfocaba mucho acerca de Dios el Padre, ¿sí? Y cuando se veía acerca del Mesías, no se entendía o no entendieron que era Dios mismo que iba a venir, sino que pensaban que era un hombre santo de Dios, así como un profeta que iba a venir
a salvar al pueblo de Dios. Pero aquí en este versículo está diciendo Dios que fuera de él no hay quien salve. Dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y es por esto mismo que solo por medio de Jesucristo en la cruz se pudo satisfacer todas las demandas de la justicia de Dios contra nosotros e hizo posible que Dios perdonara al pecador. La resurrección de Jesús después de 3 días demostró que Él es el Hijo de Dios y que su muerte fue aceptada por Dios como pago de nuestro pecado. ¿Sí? Otra vez les repito, la resurrección de Jesús después de 3 días demostró que Él, que Jesús, es el Hijo de Dios y que su muerte fue aceptada por Dios como pago de nuestros pecados. Ahora, el hombre pecador puede ser perdonado de su pecado, reconciliado con Dios y recibir la vida eterna por medio de la fe en la persona y en la obra de Jesucristo por él. Y este es el centro del cristianismo, hermanos. Es recibir ese perdón que única y la vida eterna que únicamente puede ser recibido por medio de creer en la persona y en la obra de Jesucristo. Por eso es tan importante que recordemos palabras o versículos como los que existen. Lo voy a buscar aquí, si no lo tengo por acá anotado, pero se lo voy a buscar. Está en Juan, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y dice Juan 17:3, y esto lo hemos leído mucho en este estudio que estamos llevando acerca de conocer al Dios vivo, ¿sí? Y dice el versículo 3 de capítulo 17 de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vuelvo y repito, solamente podemos recibir el perdón de Dios, ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna a través de la persona y la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Y el propósito de nuestra vida debe ser, hermano, sé que es muy difícil llevar una vida de oración, de lectura de la palabra, pero debemos de enfocar nuestros esfuerzos en conocer más a Dios, conocer quién es Dios, relación, no solamente aquí, hermanos, vivir esa verdad, vivirlo y relacionarnos con Él. Pues podemos encontrar una gran profundidad acerca del Evangelio, ya centrándonos un poquito más acerca del mensaje del Evangelio, ¿sí? Y qué es lo que significa para Dios y para el hombre. Y como les decía al inicio, especialmente lo podemos encontrar este mensaje dentro del libro de Romanos. Solo fíjense, vamos a leer los primeros versículos de esta carta y vamos a entender un poquito más de lo que les estoy diciendo. Romanos, vamos a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y solo para que tengan un poco de contexto en esta carta, se acuerda casi universalmente que Pablo escribió a Romanos desde la ciudad de Corintios, ¿sí? Mientras pasaba el invierno ahí en su tercer viaje misionero, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 20, y también
Se puede encontrar esto, la locación, digamos, el lugar de donde Pablo escribió esta carta en Romanos 16 también y en 1 Corintios, ¿sí? Y una variedad de comentaristas seleccionan la fecha de la escritura entre el año 53 y 58 después de Cristo. ¿Ok? Solo les doy el contexto de estos versículos que acabamos de leer. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, él había sido un predicador cristiano ya por unos 20 años, ¿sí? De camino a Jerusalén. Estuvo 3 meses en Corintios sin deberes urgentes. Quizás pensó que era un buen momento para escribir por adelantado a los cristianos de Roma. Él ansiaba ir a Roma, que era una ciudad que él planeaba visitar después de su viaje en Jerusalén, ¿sí? Y, y como Pablo se esforzaba en ir a Roma, el Espíritu Santo le advirtió sobre el peligro que le esperaba en Jerusalén, ¿sí? Pero entonces él, me imagino que pudo pensar, ¿qué pasa si no puedo llegar a Roma? Entonces, él debía escribirles una carta que era tan comprensiva para los cristianos en Roma en cuanto a tener el evangelio que Pablo te predicaba, ¿sí? Incluso si el mismo Pablo no tuviera la oportunidad de visitarlo, ya sea porque por una enfermedad, porque lo mataban, por lo que sea, eh, por eso Pablo sintetizó en la carta de Romanos, que es una carta que es muy diferente a otras cartas que Pablo escribió a las iglesias. Otras cartas, por ejemplo, se enfocan más en la iglesia, en sus retos, en sus problemas, pero la carta de Romanos se enfoca más en Dios y en su gran plan de redención para el ser humano. ¿Sí? Entonces, como podemos leer en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y es que algunos piensan que alude al nombre de esto de que está diciendo llamado a ser apóstol, apartado. Y es que esto alude al nombre de fariseo, el cual es apartar o separar. Eso quiere decir. Entonces, cuando se menciona que él era un fariseo, se menciona que fue separado o apartado para la ley de Dios. Y ahora, siendo cristiano, entonces él fue apartado para el evangelio de Dios. Entonces, y esto del Evangelio de Dios es muy importante, ¿sí? Otras cartas, como les digo, del Nuevo Testamento se enfocan más en la iglesia, en sus retos, pero Romanos se enfoca más en Dios. Dios es la palabra más importante de esta epístola. Romanos es un libro que es acerca de Dios. Ningún otro tema es tratado con tanta frecuencia en esta carta. Y en nuestra preocupación por entender lo que el apóstol dice acerca de la justicia, la justificación y los temas similares, no debemos, en esta carta, por supuesto, no debemos de dejar de ver su tremenda concentración en la persona de Dios, ¿sí? Ahora, los versículos del 2 al 6 en el primer capítulo de Romanos es en donde Pablo introduce el Evangelio o las buenas nuevas de Jesucristo a los romanos. Dice el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y este versículo da testimonio de que el Evangelio no es realmente algo nuevo del Nuevo Testamento, ¿sí? No es algo que se inventó en el Nuevo Testamento, no, que tampoco es una invención del hombre. El mundo de Pablo era muy parecido al nuestro, donde las personas preferían las nuevas enseñanzas, doctrinas, algo que se escuche cool, que se escuche innovador, pero no obstante, Pablo no trajo algo nuevo, sino algo muy antiguo en el plan de Dios. Sí, Romanos 1:3 dice, acerca de su hijo, ¿ok? Al finalizar de 2 dice que él había prometido, hablando del Evangelio de Dios, ¿sí? Dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿acerca de quién? El versículo 3, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y dice, el Evangelio es acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y este es el centro del Evangelio que Pablo está predicando, ¿sí? Digamos que este era el sol en el cual todo lo demás gira alrededor. El centro del cristianismo no es una enseñanza o un sistema de normas morales, sino que el centro del cristianismo es una persona y esta persona es Jesucristo. También se dice en este versículo, en el versículo 3, que Jesús tiene un origen humano. Por eso dice que viene del linaje de David, así como espiritual, como Dios, pero también humano.
Por eso es que dice que viene del linaje de David según la carne. Y también Jesús tiene una existencia eterna. Por eso se menciona que es declarado Hijo de Dios. La evidencia de que Jesús es humano es su nacimiento a través de una mujer. Pero la evidencia de su deidad o de su estatus como Dios es su resurrección entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo significa algo que el apóstol Pablo ha llamado a Jesús nuestro Señor, ¿sí? Que lo haya reconocido a Jesús como Señor. Y este término puede ser nada más, digamos que una forma cortés de dirigirse a alguien, como decir a nuestro Señor, pero también es utilizado como para describir el estatus de Dios, del Dios al cual uno adora. ¿Sí? Que Jesucristo tenía ese estatus de Dios, el cual recibe nuestra adoración. ¿Sí? Sin embargo, el historial realmente significativo de la palabra viene del griego antiguo para referirse a un nombre divino llamado Yahvé, ¿sí? Que lo vemos a través del Antiguo Testamento. Entonces, cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo, está haciendo un indicativo acerca de Yahvé, ¿sí? De la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Los cristianos que utilizaban esto, digamos, eh, este nombre de nuestro Señor Jesucristo, podían relacionarlo como Jesucristo es Dios, ¿sí? Entonces vamos a ir al versículo 4 que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y esto de declarado, ¿sí? Es una palabra que viene del griego, orizo, y la idea es de ligar, de definir o determinar. Y de aquí, por ejemplo, vino la palabra horizonte, ¿sí? Que es la línea que determina la parte más lejana y visible de la tierra con respecto a los cielos, ¿sí? Y en este lugar la palabra significa un manifiesto y exhibición completa de Jesús, que lo hace indudable, ¿sí? Entonces, eso que es declarado quiere decir que sin duda es el Hijo de Jesús, es el Hijo de Dios con poder. La resurrección de Jesús muestra su poder divino debido a que Él se levantó con su propio poder, así como se lo prometió a los judíos en Juan 2:19, destruido este templo y en 3 días lo voy a levantar. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículos del 5 al 6, y dice, por medio de Jesús, hablando de Jesús, ¿sí? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Por medio de Jesús es quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. El Evangelio de Jesús que fue predicado en esta carta a través de Pablo impactaría la vida de los hombres destinados para conocerle. ¿Sí? El Evangelio no es una filosofía o una teoría interesante, sino que son buenas nuevas, son buenas noticias que cambian vidas. El Evangelio le dio a Pablo y a la iglesia, a nosotros, nos ha dado gracia y apostolado. Y una razón por la cual esos dos regalos fueron dados fue para producir la obediencia a la fe. Porque sin la gracia, favor y la ayuda peculiar de Dios, Pablo no hubiese podido ser apóstol. Eh, y dice, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y es que el Evangelio había alcanzado a los cristianos romanos, demostrando que ellos son llamados a ser de Jesucristo. Sin embargo, el Evangelio es lo suficientemente grande para atraer personas de todas las naciones, de todo el mundo. Este evangelio debe ser compartido a toda persona para impactar la vida de todas las naciones. Y es prácticamente lo que en el evangelio consiste, ¿sí? Vuelvo y repito, el evangelio es un mensaje de buenas noticias que nosotros éramos culpables. Y Dios nos ha otorgado de su gracia, nos ha justificado a través de Jesucristo.
muriendo en la cruz. Y que podemos creer en la resurrección de Jesucristo porque Él resucitó al tercer día con poder, con su propio poder, en que nosotros también vamos a ser resucitados un día con Él. Y estas noticias, hermano, hermana, cambian la vida de los hombres. Y de eso se trata el Evangelio. Por eso quería hacer una pausa esta mañana con lo que hemos estado, por si nos hemos desconectado un poquito de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando acerca de conocer al Dios vivo. Y es importante que el conocerlo nos lleva a creer en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, en el mensaje de salvación que Dios había destinado aún antes de la fundación del mundo para aquellos que Él escogió y predeterminó. El mensaje, otra vez les repito, el mensaje del cristianismo es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el centro, es el sol sobre el cual el cristianismo gira. Y este Evangelio de Jesucristo no es una enseñanza o un sistema moral, sino que es una persona, ¿sí? Es la persona de Jesucristo. El Evangelio son las buenas noticias en donde se establece que solamente Jesús en la cruz pudo satisfacer todas las demandas de la justicia de Dios contra nosotros e hizo posible que Dios perdonara al pecador. Y su resurrección de los muertos demostró que Él, que Jesús, es el Hijo de Dios, que su muerte fue aceptada por Dios como pago de nuestros pecados. Ahora, el hombre pecador puede ser perdonado de su pecado, reconciliado con Dios y puede recibir la vida eterna por medio de creer en la persona y en la obra de Jesucristo que hizo por el pecador. El Evangelio, vuelvo y repito, no es algo nuevo, sino que Dios había prometido el Evangelio antes en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. El Evangelio no es una invención inteligente del hombre, sino que viene directamente de Dios, aún desde antes que Jesús se hiciera hombre. Y otra vez le repito, el Evangelio no es una filosofía o teoría interesante, sino que son buenas noticias que cambian las vidas de los hombres. Y para terminar, vamos a despedirnos con este versículo que está en Hechos 4:12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Para que lo busquen en su Biblia, hermanos. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y con eso me despido, hermano. Espero que el Señor haya hablado a su vida, que haya hablado a su vida y que transforme su vida, que transforme mi vida a través del Evangelio de Jesucristo. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por este día, por este mensaje. Te damos las gracias por las buenas noticias que tenemos de que somos perdonados, Señor, a través de Jesucristo en la cruz. Gracias, Jesús, por habernos amado tanto de poner tu vida en la cruz y morir con una muerte dura y tremenda en esa cruz y cruel. Pero ese sacrificio pudo satisfacer tu propia justicia. Justicia en la cual nosotros éramos encontrados pecadores y estábamos condenados a vivir una eternidad lejos de ti. Pero ahora, por medio de tu sacrificio, podemos tener la esperanza de la vida eterna. Es una vida eterna en donde vamos a pasar conociéndote, porque ese es el propósito de la vida eterna según tu palabra, Señor. El conocerte. Yo te pido que seas tú quien nos dirija a ti todos los días, que nos des sed y hambre de conocerte más, porque ese es el propósito de la vida eterna, Señor, según dice tu palabra. Y si ese propósito de la vida eterna también es nuestro propósito en esta tierra, conocerte a ti, al único Dios vivo y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Señor, yo te pido que seas tú transformando nuestras vidas, que nos permita vivir vidas que sean en adoración a ti, según que podamos vivir vidas según tu palabra, Señor. Que lo que rija nuestra vida sean las normas encontradas en tu palabra. Entonces, para ser obedientes, Señor, a tus mandatos.
y podernos deleitar en tus mandatos, Señor, sabiendo que eso es bueno y agradable para ti, ante tus ojos, Señor. Te bendecimos, te entregamos esta semana que viene por delante. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu misericordia y por tu gracia. Amén. Y bueno, hermanos, entonces espero verles en otra oportunidad. Que Dios les bendiga, que Dios se muestre sus vidas, que les permita conocerle más. En el nombre de Jesús, cuídense, hermanos. Adiós.